Es inevitable asumir que la historia de Europa y sus ciudades está ligada a la Iglesia católica y sus reformas y cambios. Desde la organización política, la social y hasta la judicial, se veían afectadas por los concilios y reformas que la Iglesia de Roma llevaba a cabo. Y de entre todas estas reformas, quizás la más importante fue la que comenzó a partir de Martín Lutero en 1517 tras sus 95 tesis, iniciando así la Reforma Protestante en Alemania. Como respuesta a este movimiento, la Iglesia realizó entre 1554 y 1563 el conocido como Concilio de Trento, considerado el concilio más importante en la historia de la Iglesia, donde condenaron el protestantismo y definieron el dogma católico para acabar así con lo que se conocía como el cisma de la Iglesia. Este concilio trajo consigo diferentes efectos en las sociedades y ciudades europeas, y en Valencia podemos encontrar un monumento que refleja a la perfección este nuevo espíritu dogmático por parte de la Iglesia católica. El Real Colegio Seminario del Corpus Christi, un edificio emblemático de la ciudad, declarado además Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural. Se construyó para trasladar a los nuevos seminaristas valencianos el espíritu y dogma de la reforma acordada por el Concilio de Trento y que tras 5 siglos de historia sigue en funcionamiento como en sus primeros días. Para conocer el Real Colegio Seminario hay que conocer primero a su fundador, San Juan de Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia. Este clérigo y hombre de Estado dedicó su oficio a luchar contra el protestantismo y a promulgar los nuevos dogmas tras el Concilio de Trento entre el pueblo y los sacerdotes valencianos. Bueno, San Juan de Ribera, que es el fundador de este colegio de Corpus Christi, era un sevillano, nació en Sevilla, que acabó siendo valenciano, después de 80 y tantos años de edad y 40 y tantos de pontificado aquí en Valencia. Uno de los prelados más importantes de su tiempo, un gran reformador de la Iglesia, según el espíritu del Concilio de Trento, un intelectual y humanista de primera categoría. Estudió en la Universidad de Salamanca, llegó a ser profesor de ella y catedrático unos años. Luego fue obispo de Badajoz, uno de los obispos más jóvenes en aquel momento de España, y dejó una huella extraordinaria en la diócesis de Valencia, cuando fue nombrado para ella, y se hizo cargo de una diócesis tan extensa, tan complicada desde el punto de vista social, político y económico. La situación social y religiosa en la Valencia a finales del siglo XVI era un tanto complicada. La gran cantidad de población morisca y la reticencia de algunos clérigos y ciudadanos cristianos a aceptar los nuevos mandatos acordados por el Vaticano tras el Concilio de Trento hizo que el arzobispo San Juan de Ribera se volcara en la transmisión del nuevo dogma como eje principal de su mandato. El título de patriarca de Antioquía se le dio en homenaje a su categoría humana y religiosa e intelectual, y como arzobispo de Valencia pues tuvo que enfrentarse, como digo, a grandes problemas en una diócesis muy extensa, una de las más grandes de la cristiandad, y como reformador de la Iglesia de Valencia tuvo que enfrentarse a problemas muy graves, una sociedad dividida, un clero en gran parte muy decaído, casi un tercio de población morisca. Morisca es complicado, más complicado que moros, por así decirlo, porque no se trataba sencillamente de musulmanes, sino musulmanes que habían sido bautizados por la fuerza durante la Germanía. Por tanto, se trataba de cristianos, pero de nombre, a los cuales no se les había dado formación. Todo esto pues tuvo que afrontarlo con mucha decisión, con mucha constancia, con una voluntad extraordinaria y muy firme, una capacidad de trabajo también que llama la atención, y bueno, con una fe y una devoción sincera y realmente asombrosa, ¿no? Una devoción que le permitió llevar a cabo esa tarea tan importante y dejar una huella muy notable, pues con la edición de catecismos y de textos en árabe, ayudándose de pues, predicadores y de órdenes religiosas para dar formación a estas comunidades que estaban esparcidas por los lugares más abruptos de la comunidad, también creando y sufragando a veces la construcción de esas iglesias para estos locales, digamos, moriscos.
también reformando las órdenes religiosas aquí en Valencia para ese decaimiento del clero, pues reformarlo, creando conventos de órdenes reformadas, y de cara al clero secular, el que tenía que ayudarle, digamos, de cara a la población, de cara a los feligreses, pues fundando este Real Colegio Seminario, en el cual tendrían que formarse los futuros sacerdotes que le ayudarían en la implantación de la reforma y la mejora general de la diócesis. Con el objetivo de formar a nuevos clérigos, San Juan de Ribera se consagró a la construcción del seminario con el fin último de hacer llegar a sacerdotes, monjes y ciudadanos el nuevo espíritu conciliar. Primero y ante todo el seminario fue un colegio mayor, situado al lado de la Universidad de Valencia, donde los seminaristas estudiaban filosofía y teología, pero además, al ser San Juan de Ribera buen conocedor de las artes y de su papel formativo en la sociedad, se diseñó un edificio dirigido a conformar las sensibilidades y la piedad de los que la habitaban. Él pensaba que de este colegio debían salir sacerdotes santos, virtuosos y bien preparados, sabios y santos, para ayudarle en esta reforma, que fueran un poco como la levadura del clero local de la época, que era muy extenso, pero no siempre bien preparado ni de costumbres totalmente aceptables. Para eso hace construir este edificio no con bienes de la diócesis, sino con bienes propios de la herencia de su padre, como una fundación privada a la que él quiere darle unos estatutos muy minuciosos, de cara sobre todo a eso, a la formación de estos sacerdotes, y también lo vemos en su estructura, en la arquitectura que escoge, en la pintura y los cuadros con los que se amuebla, estimular su sensibilidad. Es un concepto moderno en el cual pues un poco el lugar en el que estás y lo que te rodea de alguna manera configura un poco tu manera de pensar, tu manera de ser, un poco subliminalmente, ¿no? Y junto al colegio una capilla muy importante, que no es solamente la capilla del colegio, sino digamos un prototipo de iglesia perfecta según las intenciones de Trento y según el pensamiento de Juan de Ribera. Por eso adquiere un tamaño y unas proporciones que serían pues, prácticamente las de una parroquia tipo, con la idea de que fuera sobre todo ejemplo y estímulo para la mejora. Fue un hombre que no quería imponer la voluntad o las ideas por la fuerza, sino insiste en ello y lo comenta muchas veces por escrito, por medio del ejemplo, estimulando la emulación, en la construcción de la iglesia para que fuera, digamos, adecuada a los ritos reformados, en el tipo de ritos y de ceremonias que se celebraban en ella, el decoro, la belleza, el ritmo, usando de todos estos recursos modernos para llevar adelante esta ambiciosa reforma. San Juan de Ribera, además de un clérigo consagrado y un sabio filósofo y teólogo, también contaba con conocimientos en las artes plásticas y en la arquitectura, saberes que utilizó para dar forma a este edificio, del que se cree que fue el principal responsable de su diseño y construcción. Parece ser que la idea fundamental del colegio es del propio arzobispo, que usó para, digamos, la dirección de obra y el control de la edificación a su mano derecha, don Miguel de Espinosa, obispo auxiliar suyo en la diócesis de Valencia, que él ya había conocido y traía como ayudante y como mano derecha, digamos, de su diócesis de Badajoz, en el que tenía plena confianza y que se ocupó con todo cuidado, minucioso cuidado, de la compra de los materiales, el contrato de los albañiles y de los constructores y de la marcha de la obra. Se conservan algunos planos parciales, apenas unos esbozos de algunos de los elementos del colegio, y pensamos que esta edificación se realizó con algunos titubeos, algunas variaciones, cambiando de orientación la situación de la iglesia o algún otro elemento a lo largo de un periodo de años, en los cuales Juan de Ribera, que entre sus muchos intereses y en sus conocimientos estaba también el de la arquitectura, lo fue elaborando sobre la marcha, mejorando aquello que le parecía que no acababa de resultar, y contratando, eso sí, los mejores arquitectos o constructores que pudo encontrar en ese momento. Con toda su dedicación, San Juan de Ribera dio forma a este monumento con el estilo del Renacimiento pleno o manierista. Cargado de símbolos para transmitir el nuevo sentir de la Iglesia Católica, la fecha oficial de su fundación se considera el 14 de marzo de 1583, pero tuvo que esperar hasta principios del siglo XVII para abrir sus puertas al público.
Primero tuvo que obtener una serie de bulas y permisos, tanto regios como desde Roma. Esos se realizan en el año 1584, 85, 86, todo ese periodo. Inmediatamente comenzarán las obras en la década siguiente, se extienden por todo el cambio de siglo y el edificio está terminado más o menos hacia 1604. Él mantiene el edificio cerrado todavía un tiempo, mientras el clero y los ayudantes y asistentes que ha contratado para el servicio del culto de la capilla realizan todo un año litúrgico completo, todas las ceremonias que corresponden, digamos como una especie de ensayo general, y cuando ve que ya todo funciona y está en perfectas condiciones, entonces lo inaugura en 1606 con la llegada de los primeros colegiales. Abre sus puertas así un edificio emblemático de la ciudad de Valencia que perdura hasta hoy con la misma funcionalidad que realizaba en el siglo XVII. Aunque poco conocido por los turistas que visitan la ciudad, el Colegio Seminario del Corpus Christi ocupa un lugar especial en el centro de la ciudad y es uno de los tesoros de carácter religioso mejor guardados de la urbe. Situado en la Plaza del Patriarca, a escasos 100 metros del Palacio del Marqués de Dos Aguas, se levanta este edificio monumental con más de 400 años de historia y 4.000 metros cuadrados de superficie, entre calles estrechas del casco antiguo de la ciudad. Este monumento es la muestra por excelencia del renacimiento levantino que perdura en la urbe, y estas características se observan muy claramente en el claustro del seminario, un gran patio abovedado presidido en el centro por una estatua del beato San Juan de Ribera, construido a través de numerosas columnas de mármol de Carrara. Lo que vemos aquí en el colegio, sobre todo en el patio en el que estamos en este momento, es la adopción del estilo italiano del Renacimiento pleno. Realmente las columnas que se trabajaron en Italia fueron un encargo de otra persona en realidad. Estas estaban dedicadas a un palacio que pensó construir en la ciudad de Pastrana, de la que era señora, la princesa de Éboli. Como sabemos que la situación se complicó por la enemistad de Felipe II, pues estas columnas permanecían en el puerto de Cartagena, allí habían sido desembarcadas en la arena, y Juan de Ribera la compró como otros materiales preciosos para la construcción del palacio. Y en cuanto a la arquitectura, buscó una novedad, digamos, al estilo de los tiempos, al estilo de la reforma que se estaba haciendo en Trento, y por lo tanto también ese influjo italiano, que lo vemos es como un cortile italiano, que podemos encontrar algo semejante en Roma. Vinieron en un lote en el cual están todas las que están aquí en el claustro, en el piso inferior y en el piso superior, más las que configuran la fachada de la iglesia, más dos más que os enseñaré después, que están ahí detrás, que no se usaron, una de ellas se rompió y estaba enterrada, y haciendo unas obras de fontanería la sacamos, salió adelante. Él compró todo el lote y empleó todas las que fueron necesarias para el claustro. Fijaos que las columnas de piedra son de mármol, de Carrara, vienen de Italia, y luego, igual que las barandillas abalaustradas de la parte superior, también los capiteles y las basas, pero luego los pedestales, los tipos de los pedestales, las arquerías y todas las cornisas están hechas con piedra local aquí en Valencia, y se atribuye su realización, su ejecución a Guillén de Rey. Como tuvo que emplear también arquitectos locales o constructores locales, vemos que en algunas partes, no tanto aquí en el patio, que es realmente canónico en ese sentido, pero en la iglesia, por ejemplo, pues también se utilizó un estilo moderno, renaciente, de orden clásico, aunque las bóvedas todavía se construyeron con un sistema de crucería de tradición gótica. En fin, él fue aprovechando lo mejor de lo que tenía, de los recursos que tenía a mano o de los que pudo hacer venir. Pero si hay algo que llame la atención en este gran patio es la estatua del beato que preside el centro del claustro. Construida por Benlliure en el siglo XIX, sustituyó a la fuente de carácter clásico que fue realizada en origen como homenaje por el primer centenario de la beatificación del arzobispo Juan de Ribera. Entonces, Mariano Benlliure realizó un boceto bellísimo, en barro cocido, que se conserva ahora en el museo, a partir del cual se trazó en Roma la escultura en mármol de Carrara, que él remató y retocó y que consideraba una de sus obras mejores y más importantes. Dejando atrás el claustro que ocupa el centro de la edificación, nos encontramos con dos capillas situadas a izquierda y derecha en la entrada al vestíbulo del edificio. A la derecha encontramos la llamada Capilla del Monumento, una estancia rectangular a la que se accede por el segundo vestíbulo, dedicada principalmente a los actos de la Semana Santa
y por colocar en ella el monumento del Jueves Santo, de donde toma su nombre. También es conocida como Capilla de la Purísima, ya que es su imagen la que preside esta capilla. Esta capilla está ricamente decorada por diversos frescos y tapices motivados por la misión eucarística que todo el arte del edificio pretende lograr. En el altar, la escultura de la Virgen de la Purísima preside el retablo. Sí, la capilla auxiliar, que llamamos capilla del monumento, se utiliza es una capilla, digamos, supletoria. Hoy en día tiene un uso bastante abundante, porque incluso se celebran hasta bodas. No se construyó el colegio para realizar bodas, las bodas se realizan en las parroquias, pero a petición de los fieles y con permiso de la parroquia a la cual pertenece el colegio, que es la parroquia de Santo Tomás, se han hecho bodas o misas especiales de corporaciones o comuniones o algo así, que están excluidas de la iglesia mayor, de la capilla mayor, que realmente tiene su propio culto en su momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa capilla también tiene una función especial durante la Semana Santa. Durante la Semana Santa en esa capilla se establece el monumento de Jueves Santo, que es el culto especial a la Eucaristía que se hace ese día, y a esa capilla, acababa la procesión que se hacía después de la celebración del Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro, que saliendo desde la iglesia, desde la capilla mayor, circula alrededor del claustro y luego, deposita la imagen del Cristo en la capilla del monumento. Monumento, en este sentido, quiere decir sepulcro. El monumento en el sepulcro, el panteón, donde se depositó a Jesucristo. Atravesando la puerta situada a la izquierda, entramos en una pequeña sala con puertas a la calle que hace de vestíbulo antes de la entrada a la iglesia mayor. En esta antesala podemos ver al dragón del patriarca, un caimán disecado que protege la estancia y que es protagonista de numerosos cuentos y leyendas en la ciudad de Valencia, el más famoso, el escrito por Vicente Blasco Ibáñez. Dejando atrás las dependencias del dragón, nos internamos en la iglesia mayor del colegio, un santuario construido en su totalidad como un reflejo del nuevo espíritu de la iglesia reformada, con las nuevas condiciones necesarias para la nueva Eucaristía. La que llamamos iglesia, en el colegio decimos capilla, porque en realidad es la capilla del colegio, pero claro, tiene las proporciones de una iglesia. Eso se debe a que Juan de Ribera quiso aprovechar la instalación de una capilla para el colegio, dándole más realce y más importancia para hacer como una especie de maqueta a escala 1:1, digamos, de cómo sería la iglesia parroquial ideal tridentina. Una iglesia en la que se pudiera atender y asistir, en aquel momento era asistir, hoy en día se dice participar, asistir a los oficios religiosos con la mayor facilidad, sin ningún tipo de interferencia, para poder contemplarlos perfectamente. Entonces, por eso, esta capilla no tiene un coro intermedio entre el altar mayor o el presbiterio y los fieles, sino que el coro se ha situado en lo alto, en un piso superior a los pies de la iglesia, de manera que se vea diáfanamente, perfectamente, la celebración que se hace en el altar. También se ha sobreelevado en una escalinata del altar para que así sea, ¿no? Se han eliminado toda clase de verjas y elementos que pudieran obstaculizar la visión. Se ha procurado que las capillas estén abiertas completamente, no son como hasta ese momento era lo característico de uso privado para familias o cofradías que las abrían para sus cultos propios, sino que simplemente ensanchan la nave de la iglesia y también en la decoración forman parte de un conjunto general, no de elementos separados, ¿no? Y en ese sentido, lleva campanario, es decir, se trata de una maqueta de iglesia tal y como él pensaba que era lo adecuado, porque Juan de Ribera, como un gran humanista que era, no se ocupaba solamente de los aspectos espirituales o intelectuales, sino también incluso de los aspectos materiales, como lo hace en este colegio, en las minuciosas constituciones que dejó para la construcción, mantenimiento, es decir, una visión global, de una visión extraordinaria de un personaje que contempla todos los aspectos, también los elementos de sustento material de las intenciones o las ambiciones intelectuales o espirituales. Pero canónicamente no es una parroquia, por lo tanto no puede tener puerta directa a la iglesia, que en principio, desde el punto de vista de la normativa general, es lo propio exclusivamente de las parroquias. Por eso la iglesia recae a un atrio que a su vez da una puerta a la calle. En eso cumple estrictamente el concepto canónico. Yo pienso que aunque Juan de Ribera
su corazón, su intención, lo que le llevaba sobre todo a la hora de los estudios bíblicos, la meditación y conocimiento exhaustivo y profundo de la palabra de Dios. Bueno, para su formación tuvo, y sobre todo, imagino, su padre deseaba que fuera un prelado, un obispo, pues tuvo que estudiar también derecho canónico a fondo. Y claro, pues conocía perfectamente el derecho canónico, y cuando se conoce la ley hay que cumplirla. Como en todo el edificio, las expresiones artísticas de la época están presentes en cada uno de los muros y decoraciones que forman la iglesia, reforzando con sus imágenes el nuevo espíritu conciliar del culto católico. En la capilla del colegio participan artistas, unos son italianos, se les encargan pinturas y elementos en Italia, otros son locales, a algunos se les hace venir. Si hay artistas, destacan dos sobre todo. Por un lado, Francisco Ribalta, al que se le encarga el magnífico lienzo de la cena, o más bien de la institución de la Eucaristía y comunión de los apóstoles, que preside el altar mayor y que se refiere al titular de la Iglesia, la Eucaristía. Y luego la figura de Bartolomeo Matarana, un pintor genovés, pintor de frescos, que ilustró las paredes. Realmente en Valencia, en la época de Juan de Ribera, no había personas capacitadas para realizar pinturas al fresco como se hacían en Italia. Y él tuvo que recurrir a esta persona que ya había estado trabajando por la zona de Castilla, lo hizo venir y le encargó un programa iconográfico extraordinario, muy completo, que tiene una profunda catequesis en las pinturas, que de esta manera dejan de ser mero ornamento para convertirse en una auténtica homilía pintada, centrada en el tema de la Eucaristía. Pero no solo hay que admirar este edificio por su obra arquitectónica canónica, sino por su función como refugio de conocimiento. El seminario ha estado 400 años acumulando obras de arte, libros y manuscritos, formando un archivo de formidables dimensiones, archivo al cual hoy en día se puede acceder tanto presencialmente como telemáticamente para consultar sus documentos. Asimismo, se ha formado un museo donde se exponen de forma permanente distintas obras pictóricas recogidas por el seminario durante el paso de los siglos, donde se ha reunido una valiosa colección de obras de geniales artistas tales como Juan de Juanes, Francisco Ribalta, El Greco, Mabuse, Van der Weyden, Caravaggio, Ignacio Pinazo o Mariano Benlliure. El museo se proyecta hacia 1959, previendo la próxima conmemoración de la canonización de San Juan de Ribera, y se habilitan para ello unas salas que lo componen actualmente y en las cuales se han ido depositando las piezas más relevantes que se encontraban en departamentos privados de la casa. Hay una primera sala de tablas renacentistas, tanto de tipo italiano como de tipo flamenco. Sigue una sala que tiene pinturas de gran calidad y belleza correspondientes más o menos al periodo en que Juan de Ribera fue obispo de Badajoz. Sigue una tercera sala en la que vemos pinturas realizadas durante ese episcopado aquí en Valencia, con pintores como Ribalta o también Sariñena, a los que recurrió frecuentemente. Luego hay una pequeña saleta redonda donde se exhiben dos piezas que provienen de la herencia de su padre, un magnífico tríptico de pintura flamenca de Guibors y un paño de tejido de tapiz de sedas y hilos de oro muy bonito, que formaba parte de la capilla portátil que tenía su padre, Ribera. Y luego hay una gran sala general donde hemos reunido piezas de diversas épocas, todas entre el siglo XVI hasta la última es una pieza del siglo XIX del pintor valenciano Ignacio Pinazo, todas de carácter religioso. Se compone, digamos, actualmente este museo. Más allá de estas salas, las más monumentales y abiertas al público, el Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia esconde numerosos rincones dignos de ser visitados. Cuenta con un relicario de enormes dimensiones, donde podemos encontrar desde el cuerpo de San Mauro hasta el del propio fundador San Juan de Ribera, y una innumerable colección de telas, trajes y distintos elementos que acompañan al edificio desde hace más de 400 años. Entre sus muros se esconde un refectorio ricamente decorado con una escena de la Última Cena, y una zona exclusiva para los estudiantes del seminario, como lo son sus dependencias y salas de estudio. También cuenta con los antiguos aposentos del patriarca, separados en su origen del grueso del edificio para no colisionar el retiro de su fundador con los quehaceres diarios del colegio. La artística decoración del edificio, los claustros dormidos en su magnificencia, la música sacra, la biblioteca que ofrendan en silencio valiosos incunables,
las bellezas artísticas que decoran los diversos aposentos con valiosos objetos del culto y ornamentos, cuadros, esculturas, tapices y el bello museo, recuerdo y homenaje al gran enamorado y protector de las bellas artes que realizó la obra magnífica y espléndida que pone de manifiesto la grandeza del espíritu del santo varón don Juan de Ribera, fundador del Real Colegio del Corpus Christi, el más destacado monumento de arte y devoción de Valencia.